Hola, mi nombre es José María Alejo Serrano, soy de la comunidad indígena de San José de Gracia, municipio de Tangancícuaro. Yo tengo trabajando aproximadamente desde los 17 años, siendo ya un artesano de tiempo completo. Bueno, yo me dedico en mi rama, se llama alfarería vidriada, específicamente en las piñas de barro. Este oficio yo lo aprendí a través de mis papás, ya que es por generación o hereditario, como gusten llamarlo. Ya que mi papá junto con mi abuelita fueron los iniciadores con este trabajo que hoy conocemos como las piñas de barro. Aquí en mi taller trabajamos pues toda la familia, que son mis hermanos, mi esposa, mis cuñadas, que en un total somos como de 10 personas que trabajamos aquí junto con mi mamá. Bueno, pues yo disfruto todo lo que es el proceso, desde la extracción del barro hasta ver terminada la pieza. El orgullo que tengo de aquí, de esta artesanía, de que pues somos únicos en el mundo. La admiración por la gente extranjera o por aquí del mismo país que tienen a nuestro trabajo, que les gusta pues bastante. Esa es la satisfacción que tengo o por mi trabajo, más que nada. Sí, de hecho participamos en diferentes concursos, ya sea estatales como nacionales, en los cuales pues gracias a Dios o afortunadamente he salido triunfador, que a mi talento en los estatales pues tengo competencia nada más con la alfarería de mi estado, ¿no? Que son en diferentes comunidades, pero ya en el país, en el concurso nacional, pues ya es con todo el país, diferentes estados, donde también he salido triunfador gracias a mi artesanía. Bueno, lo que recuerdo que pues al recibir mi primer reconocimiento, ¿no? Como artesano, que a lo mejor pues estaba valorado o me valoraba, ¿no? Por mi artesanía, pero ya en un concurso pues es algo para mí es algo grande, ¿no? Que sobresales a todos los compañeros de aquí de mi comunidad. Quiere decir que mi trabajo, por mi calidad, me han sabido reconocer. Eso es lo que tengo yo, pues hasta hoy satisfacción de lo que tengo todos estos años trabajando. No, de hecho ya somos ahorita más, gracias a la demanda de trabajo que tenemos, que los pocos artesanos que quedábamos, o los pocos artesanos que somos de tiempo completo, porque algunos compañeros pues tienen doble trabajo, ya que en la artesanía pues no es un ingreso de dinero que tengamos semanalmente o cada 8 días. Entonces pues algunos tienen 2. Ahorita ya somos más artesanos, que de hecho por lo mismo que te comentaba, se estaba alejando de la artesanía, por lo que no había ingresos pues rápido, ¿no? Entonces ahorita ya gracias a la gente o a los medios de comunicación o las redes sociales que nos hemos dado a conocer más, ya tenemos pues bastante trabajo, que la comunidad que ya se estaba perdiendo la artesanía ha vuelto como a renacer. Entonces de ser como unos 40 artesanos, ahorita somos como 150. Entonces quiere decir que se ha recuperado gracias a la demanda de trabajo o de la gente que les ha gustado mucho las piñas. Pues primeramente aquí a los artesanos, a los que tenemos hijos, que les enseñemos a trabajar esto, que sea algo tradicional o que es tradición de aquí de nuestra comunidad, que no donde quiera lo hacen, que somos únicos, para que no se acabe. A los clientes que valoren el trabajo, el proceso que lleva, que no nos regaten, que es lo que siempre peleamos, ¿no? Que se valore el precio de la artesanía, que es artesanía, es hecho a mano, que ponemos el alma y el corazón en cada pieza, que aunque se vean iguales, todas llevan un pequeño toque diferente, que todo es hecho a mano. Claro que sí, mi número de teléfono es 351-124-4727. Aparezco en todas las redes sociales, incluso en Google también aparezco, buscándome por Chema Lejos o José María Lejos, y ahí va a aparecer mi contacto. También invito a todas las personas que nos vean a través de esta red social, que es Guerani, los invito a la Feria de la Piña, que es este segundo domingo de julio, o que comienza desde el día 12 al 14 de julio, donde habrá concurso local de las mejores piezas que hacemos aquí en nuestra comunidad, donde competimos con nosotros mismos, los compañeros artesanos, y habrá un pequeño tianguis artesanal también, donde se les invita. Habrá lo que es eventos culturales. El segundo domingo de julio, que es el 14 me parece, es la fiesta del Corpus,
que es a lo que hacemos la fiesta de la Feria de la Piña.